en contra de ti, que eres un Dios santo, poderoso, majestuoso y lleno de luz. También, Señor, te pedimos perdón, Padre, si hemos faltado a nuestros hermanos, a los que tú nos has puesto para que cuidemos, para que oremos, para que bendicamos, para que caminemos junto con ellos, riamos y lloremos juntos, Señor. Si hemos faltado a nuestros hermanos o los hemos hecho sentir menos, si nuestras palabras o nuestros pensamientos, nuestra actitud, o simplemente el no orar por ellos, Señor, que es nuestra responsabilidad, te pedimos perdón, Padre Todopoderoso. Al mismo tiempo, Señor, limpia a cada uno de nosotros, que aún no somos perfeccionados. Lo seremos cuando tú vengas y llames nuestro nombre, sea de la tumba o sea en vida, pero que tú ya has limpiado con el poder de tu palabra. Límpianos ahora, Señor, para poder entrar y participar del gozo verdadero. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra en 1 Corintios 11, testimonio del apóstol Pablo, el 23 en adelante, si lo quiere buscar, si no yo lo leo simplemente. Dice así en su santo y bendito nombre, dando su testimonio acerca de la comunión, la cena del Señor, la coinonía. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar en este momento del pan la primera cobertura. Y vamos a hacer como lo hizo el Señor, dando gracias primeramente a Dios Padre por su provisión, Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo te damos gracias por toda provisión física, Señor, y espiritual que has dado a nuestra vida, Señor. Te pedimos que así como entra este pan a nuestro cuerpo, sea un recordatorio del sacrificio único y perfecto de tu Hijo amado. Que nos llene de gratitud el saber que su cuerpo fue puesto en nuestro lugar por nuestra salvación. Y que al ser rompido nos ha abrido un camino nuevo y perfecto hasta el mismo trono de la gracia. Y que por sus llagas hemos sido sanados. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomarlo. Te damos gracias, Señor. Sabemos que no fueron clavos, sino tu amor, los que te sostuvieron en la cruz. Sabemos que no fue la maldad del ser humano, ni tampoco el poder del imperio romano, ni la furia de los falsos religiosos, las que trituraron tu cuerpo. Fue tú, Señor, que lo pusiste. Tú que fuiste hecho pecado para que todo el que en ti creyera fuere justificado, hecho justicia de Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y continúa la lectura diciendo de esta manera, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y agrega el apóstol, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, pasado, hasta que Él venga en el futuro, cada vez más cerca. Vamos a tomar también nosotros, mi hermano, de la copa, vamos a abrirlo. Antes de tomarla vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu, Señor, entendiendo, Señor, que la redención fue un trabajo de la Santa y Divina Trinidad. Te damos gracias, Señor, por este fruto de la vid, Señor, que tú nos das porque tú eres bueno, Señor.
Eres misericordioso, Señor. Te pedimos que al entrar en nuestro cuerpo tome más que una nutrición física, una nutrición espiritual y fortalezca a cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, con una nueva convicción, más fuerte fe, más grande, Señor, seguridad de que estamos en ti, Señor, de que nos amas y de que has perdonado todos nuestros pecados, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, que también entre en nosotros una convicción de buscar cada vez más tu santidad, de anhelar tu presencia, de vivir para ti siendo luz y sal, y sobre todo que anhelemos estar delante de ti, Señor, proclamando tu segunda venida, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a tomar. Dele gracias al Señor con sus palabras, mi hermano. Porque nadie sabe lo que tú sabes. Nadie sabe lo que Dios te ha perdonado, como tú lo sabes. En este pequeño tiempo de silencio, dale gracias con tu corazón al Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, que nos has llenado de toda bendición espiritual, que has escrito nuestro nombre en el libro de la vida, que nos guardas hasta el día de hoy, bajo tu santa mirada, en tus manos. Bendito seas, Señor, porque ya estamos en lugares celestiales sentados delante de tu presencia, porque un día no muy lejano podremos mirarte tal como eres y darte gracias, glorificar tu nombre, en ese lugar donde toda lágrima será secada, donde toda lucha con el pecado será puesta a fin, donde viviremos eternamente para glorificar y bendecir tu nombre y habitar en tu presencia. Bendito seas, Señor. Amén. Gloria al Señor. El Señor es bueno, mi hermano. ¿Y cómo dice el resto del versículo? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Los niños pueden pasar a sus clases. Y usted que me acompaña, le damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Que el Señor los bendiga, los fortalezca. Tenemos a Mario, Elvia y Marta Vizcárraga. Gloria al Señor. Y también a Alex, que nos visita por segunda vez. Bienvenidos. A todos los que son de casa, que el Señor le bendiga, le fortalezca. Hay una oración aquí especial que vamos a incluir antes de entrar a la palabra. Si me acompaña buscando la palabra, primeramente al capítulo 20 del libro de Jueces. Con el favor de Dios, hoy vamos a concluir este libro que empezamos, no sé, hace qué tanto, porque no soy bueno con fechas, pero Jueces 20, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a orar también, si usted lo pone ahí en una nota, el resto de la semana por Elvia, para que el Señor la ayude con su lucha contra el cáncer, la fortalezca. Y también hay enfermedades que no se viven en una soledad, sino que toda la familia está envuelta, ya sea afectada por el dolor ajeno o por la lucha que vemos en la persona, y es
El cáncer es uno de ellos, así de que vamos a orar. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Ciertamente llevaste nuestro pecado y también tienes poder para llevar nuestras enfermedades, Señor. Te pedimos por aquellos que tienen una enfermedad crónica, Señor, una enfermedad difícil, Señor, por Elvia, para que tú la fortalezcas, Señor, y la ayudes en su lucha contra el cáncer, Señor, para que tú fortalezcas a su familia, también les des sabiduría, Padre, para saber llevar este trauma, Señor, de manera correcta, de manera digna, Señor, para que en su lucha, Señor, puedan glorificar tu nombre también, y sobre todo que tú seas exaltado, Señor, con el resultado, Señor, que en tu misericordia, Señor, y en tu gran compasión traigas sanidad, Señor. Por aquellos que sufren, Señor, también por los que están de luto, Señor, o por aquel que haya venido en este día con vacío en su corazón, con tristeza, Señor, por la temporada o por algún incidente en su familia, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Abrimos su palabra, Señor, pidiendo que quites todo pensamiento vano, Señor, toda palabra torpe. Que sea tu nombre glorificado, Señor, sea tu palabra proclamada con claridad, Señor. Y sobre todo que sea tu nombre glorificado, que al irnos de este lugar seamos más que oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos con reverencia, con temor, con esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos aquí han oído, mi hermano, en este país, la guerra de Vietnam? Dicen, la guerra de Vietnam. No sé si sea contemporáneo, a lo mejor algún pariente le tocó. Yo soy un poquito más de acá, aunque no soy tan jovencito. Sí soy un poquito más de acá de este tiempo. Pero ¿sabe usted cómo comenzó la guerra de Vietnam? ¿Sabe cómo comenzó la guerra de Vietnam? Dos embarcaciones americanas, de esos que barcos de guerra, iban pasando. Obviamente ya había tensiones ahí por la Unión Soviética y Estados Unidos, la Guerra Fría. Iban pasando por Vietnam y sus radares detectaron un movimiento como que alguien estaba arrojando torpedos, bombas submarinas. Estos dos inmediatamente avisaron a Estados Unidos y reportaron a todo el sistema militar que estaban siendo atacados. Y ellos empezaron a responder después de que se les dio una autorización, aventando bombas y atacando a lugares cercanos ahí de la costa de Vietnam. El presidente Lyndon Johnson, que era el presidente en ese tiempo, inmediatamente antes de juntar al Congreso autorizó un ataque sobre esa provincia, ese país, y atacaron 10 ciudades principales toda una noche bombardeando. Y después de hacer eso, ya que se juntó con el Congreso, se autorizó una guerra contra ese país. Se declaró una guerra en la cual fueron envueltos 2.7 millones de soldados americanos. De alguna forma participaron en ese conflicto. Murieron o no volvieron a casa cuando menos 58,000 soldados americanos. Y digo cuando menos porque algunos fueron abandonados sin récord alguno. Y digo cuando menos porque esas son las casualidades físicas, pero muchos volvieron muertos ya en su mente y en su corazón. Aparte de 3 millones de personas vietnamitas, y le digo también un número que puede ser encogido para no mostrar la violencia de esa guerra. Los reportes de esos torpedos, a los días fue comprobado que fueron falsos. Son las lecturas de radar fantasmas que a veces surgen cuando ballenas o otro tipo de animal marino se acerca a la embarcación, pero nadie se preocupó en comprobar que eso es lo que estaba pasando. En vez de investigar, decidieron atacar. En vez de buscar una reconciliación, hey, nos estás atacando, no nos pegaron, no nos hicieron daño, vamos a establecer algo pacífico. No, en vez de una reconciliación, declararon guerra. Y en vez de paz, hubo muerte.
Y este es el caso. ¿Qué tiene que ver Vietnam en ese tiempo con ahora? Algo vergonzoso en realidad en la historia de este país. Uno de muchos casos. ¿Qué tiene que ver, mi hermano? Bueno, que en esta última sección de Jueces, en esta última sección vamos a ver una devastadora, sangrienta y cruel guerra civil entre hermanos en Israel. Simplemente, primero, por no investigar el testimonio de una persona, por no investigar detenidamente y encontrar la verdad. Una guerra que nace, primeramente, de una verdad editada, una verdad a medias, y de una lealtad equivocada. Alguien puso su corazón donde no debía. En el versículo 1 y 3 hay mucha lectura en esto, así de que quizás no lo leamos todo, pero en el 1 y 3 dicen: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan, que es hasta el mero norte, hasta Beersheba, que es hasta el mero sur, y la tierra de Galad al este y Jehová en Mizpa del otro lado. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hicieron presentes, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. Eran 400,000 hombres de pie que sacaban espadas, soldados. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Benjamín se da cuenta que todo el país se está moviendo, pero a ellos no los invitaron. Están sospechando que algo está sucediendo, mi hermano. Y usted sabe cuál es la historia, la vimos la semana pasada. Una persona, un levita, mi hermano, una persona sin nombre y sin escrúpulos, ni decencia moral, carente del temor de Dios y de la misericordia básica humana, irónicamente, mi hermano, y tristemente, es el único en el libro de Jueces que junta a toda la nación como un solo hombre. Toma su concubina, que no sabemos si estaba viva aún, y la descuartiza y manda 12 pedazos a las 12 tribus. ¿Y cómo es posible que esta persona de tan baja moral, todo el libro hemos visto que cada vez que un juez levanta pleito contra un enemigo de Israel, muchas tribus no van? Pero este tipo que carece de credenciales religiosas de verdad, porque no estaba donde debería estar, aunque fuera levita, ese sí puede levantar a la nación de Israel como un solo hombre. Lo que el pueblo nunca hizo en el nombre de Jehová, ni en obediencia a la palabra del Señor, mi hermano, ahora lo están haciendo, mi hermano. Sin tener ninguna evidencia, se están juntando y lo hacen ante la incitación violenta de un infiel y desobediente levita. Y le van a preguntar, se juntan y le preguntan, dice el 4 al 7. Entonces el varón levita marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, muy inocentemente. Y levantándose contra mí los de Gabá, en realidad en hebreo dice los líderes de Gabá, cuando en realidad la historia nos dice que unos cuantos de Gabá, hijos de Belial, sirve para nada. Dice rodearon, pero él ya está exagerando, ya está editando la verdad a su favor. Dice, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme. No es cierto, obviamente lo que querían hacer no es algo bueno, pero no estaban proponiendo matarlo. Dice, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. No dice que él fue el que arrojó a la concubina para que hicieran con ella conforme a lo que dijo aquel viejo efraíta, conforme a lo que ustedes quieran y se les antoje. Él no dice eso, dice, la agarraron y murió. No dice que a lo mejor él fue el que le dio el último cuchillazo. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, óigame usted, y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Él, haciéndose muy inocente, dice, pues, ustedes díganme qué hacer. Ya están viendo lo que se hizo. Esa cosa horrible que me hicieron a mí. Este tipo, si usted no se ha dado cuenta, me cae bastante mal. Ahora,
Fíjese este sinvergüenza. Sacrificó sin piedad ni conciencia a su concubina para salvar su propio pellejo. Y ahora, con sus mentiras y su verdad editada, está dispuesto a sacrificar a toda una nación. Porque lo que él está sugiriendo es guerra. No está contento con solo haber matado a uno, quiere matar a más. La venganza que él busca no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con él mismo. Capricho y nada más. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, del 8 en adelante, dice, se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo. No están buscando de Dios. No están inquiriendo de Dios. Están haciéndolo por sorteo. Están haciéndolo en sus propia decisión. Formaremos 10 hombres de cada uno. El caso es de que al final de cuentas van a juntar 400,000 personas. Y dice el 11, y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, sin investigar, mi hermano, al acusador, porque debieron todo crimen que se merecía la pena capital, todo crimen de idolatría, de acuerdo a Deuteronomio 13, del 14 al 15, debería ser investigado precisamente, juiciosamente, detenidamente. Y si de verdad había culpabilidad, entonces sí debería haber una guerra santa y ese lugar debería ser destruido totalmente. Pero nada de eso están haciendo ellos. Nada de eso, sin buscar ayuda divina o consultar a Dios, no se menciona ahí. Están diciendo que hacen sorteo, ni obedecer la palabra de Dios, lo que recomienda Deuteronomio, basándose solo en una acusación. Están dispuestos a levantar una guerra, mi hermano, en una acusación. ¿Cuántas iglesias, familias han sido divididos, han sido destruidos, han sido desgarrados por un chisme, por una acusación? ¿Cuántos hermanos, porque esa tiene más tiempo en la iglesia, porque tiene apariencia de ser más santa, sin investigar ni indagar, porque está hablando de uno de esos que no son tan santos, de esos que a veces vienen, a veces no, y luego mira cómo se viste, y mira todavía cómo anda, y sin investigar hacen juicio y ya están destruyendo a la familia. Vienen y le dicen a uno, pues yo no sé, no debería decirte esto, pero lo hago por tu bien, lo hago por tu bien. La otra vez vi a tu esposa ahí, no sé, muy amable ahí con él. Bueno, yo no sé nada. Y el otro ya está condenando a su esposa sin haber preguntado. ¿Sabes lo que dijeron de ti? Te lo digo nomás por tu bien, porque la neta yo me enojé cuando oí eso. Vieras cómo me puse, pero no te iba a decir, pero pues, no quiero que sigan hablando. Dijo que te veías gorda. Dijo que estás bien fea. Puras cosas que destruyen, mi hermano. Y sin investigar, dictamos sentencia, porque nos cae mal ese creyente. Porque buscamos la manera de destruir a alguien. Y somos movidos por un cristiano manipulador que quiere que tú te unas en su odio con otra persona irracional. En vez de ir y de manera diplomática hablar con los de Gabá, la nación de Israel, junta todo el liderazgo. ¿Y qué es lo que dice ahí? Llegan todos, no una organización de paz, llegan todos armados hasta los dientes a querer hablar con Benjamín. ¿Cómo va a reaccionar Benjamín ante la táctica de Israel? Porque en realidad lo están acosando. Dice el 12, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, no deberían ir por toda la tribu. El problema es Gabad.
El problema son unas personas de Gabá. Pero ellos ya están queriendo hacer guerra. No sé si les gustan las tierras de Benjamín. Lo están haciendo en el nombre de Jesucristo. Perdón, de Yahweh. Jesús todavía no venía. Lo están haciendo en el nombre de Dios. Y están mandando a toda la gente, exigiéndole a la gente. Y los están recriminando a todos, unos que no tienen nada que ver en el asunto. ¿Qué maldad es esta que ha salido, que ha sido hecha entre vosotros? En el 13 exigen, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Eso sí es de cierta manera correcto. Lo que ellos están pidiendo, decía Dios. ¿Cómo va a reaccionar Benjamín? La verdad es que los están presionando y los están culpando a todos. ¿Y cómo reacciona a veces la gente cuando es acusada de algo que no tiene nada que ver? Pues a veces reacciona mal. Dice el resto del 13, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Lealtad equivocada, mi hermano. Ofendidos por la forma en que fueron acosados, por la forma en que fueron tratados en su orgullo, el ego se levanta por encima de la razón. ¿Son culpables? Deberían entregarlos. Obviamente la forma en que los demás demandaron, ya estaban listos a la guerra, no fueron alguien a hablar con ellos, a preguntar, a entrevistar a qué es lo que pasó, quiénes son los culpables, no, acusaron a toda la tribu. Y la lealtad tribal, mi hermano, se sobrepone y en vez de hacer caso a la palabra de Dios, se une no con Dios, sino con el grupo criminal, mi hermano. Toda la tribu de Benjamín decidió defender a los violadores y asesinos en vez de entregarlos como debiera haberlo hecho. En una ocasión le preguntaron a un padre en una clase de ética pastoral en Centroamérica, alguien levantó esta pregunta y dijo, de un hijo que era una persona malvada, no sé si bandido, lo que haya sido, y estaba escondido en su casa, ¿debo yo entregar a mi hijo? Y no sé si esperaba que hubiera ahí un misericordia, no, un papá defiende a su hijo. Pero el de la clase, no voy a decir quién fue, le dijo, por supuesto, porque tú también eres culpable entonces. ¿Qué es lo que debes hacer? Que dice la Biblia, lo visitas en la cárcel. Eso es lo que debes de hacer. No lo abandones. Visítalo en la cárcel. Pero a él lo tienes que entregar. Digamos que no fue muy popular la respuesta. Pero aquí la nación está, al estilo de los fariseos. ¿Recuerda usted cuando ofrecieron y presentaron al Señor Jesucristo? ¿Quién quieren que dejemos libre hoy? Dijo Poncio Pilato. ¿A Jesús o a Barrabá? ¿A Jesús o a Barrabá? ¿Y qué dijo la gente? A Barrabá. Barrabá, hijo del Padre, ese era su apodo. ¿Sabe cómo se llamaba este tipo? Ya se lo dije. ¿Sabe cuál era el nombre de Barrabá? Que no es Barrabás. Barrabá quiere decir hijo del Padre, ese era su apodo. Se llamaba Jesús también. Y al otro que sí era el hijo del Padre, Jesucristo, lo desecharon. Y a un criminal que le decían el hijo del Padre, lo aceptaron. ¿Qué suerte tuvo ese compa? Igual que la que tenemos yo y tú. Porque también nosotros éramos culpables. Y Jesús se puso en nuestro lugar. Pero qué curioso que a veces la gente se pone del lado de los malvados. Así como lo hizo Benjamín. A mi hijo no lo van a castigar. A mi hijo no se lo va a llevar la policía. Y empezó la guerra y nada más. Del 15 al 17 dice, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades. Hay 400,000 en contra de ellos. Ellos pueden juntar 26,000. Pero hay algunos que eran bastante especiales. Tenían unas personas bastante especiales. En el 16 dice, de toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban.
A un cabello. Y cuando toda la mayoría de la gente son derechos. Cargan la espada en la mano derecha y el escudo en la mano izquierda. Y obviamente si te tira un derecho, pues ahí está tu escudo. Pero si te tira un zurdo, que no le hierra ni a un cabello, ¿qué crees que va a pasar con tu oreja derecha? Esos no eran cualquier cosa. Y probablemente por eso no les importó 26,600 contra 400,000. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y empezó la guerra. Ahora, lo que no hicieron contra los cananitas, lo van a hacer contra sus propios hermanos. Así deberían haberse unido contra los enemigos de Dios, pero no lo hicieron. Así debieron ser para sacar a todos los que estaban ahí, que el Señor dijo en Guerra Santa necesitan ser destruidos. Pero eso no lo hicieron. Pero ahora con tus hermanos sí lo van a hacer. Habrá algunos de esos en tu casa, en otras familias, porque en estas no hay, que son tan generosos con el vecino y con otra persona, pero a su propio hermano que sí necesita no le dan ni un cacahuate, pero a otro le dan $1,000. Cuando puedes me pagas, no hay problema. Y si no puedes, no agüite, mi hermano. Pero viene alguien que sí necesita y te está pidiendo para ponerle rines a una troca, ¿no? Y viene alguien que sí necesita de tu propia familia y ponte a trabajar, loco. ¿O por qué somos así que rápido para disculpar a otro, pero al de la misma familia lo queremos colgar? Están listos para la pelea, pero no va a ser tan fácil, mi hermano. Va a haber 3 batallas, una sola guerra, 3 batallas. Solo vamos a leer alguna cosa. Se juntan en el 18, versículo 18. Va a empezar la guerra, dice. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Cuando dice Dios en español hay un problema ahí. Su nombre es Yahweh, traducido en español Jehová. Si dice Dios es Elohim y se refieren a él como si fuera cualquier Dios. Consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Pareciera que están haciendo algo bueno, pero no lo están haciendo, mi hermano. ¿Sabe por qué no lo están haciendo? Se acuerdan de Dios, pero se acuerdan de manera general. Y por cuestión de mero procedimiento, asumiendo que ya tienen la decisión tomada, que Dios está con ellos de su lado, ellos van y le dicen a Dios, ¿quién va a subir primero? Es como aquel que hace planes sin consultar a Dios, y luego viene y se los presenta a Dios y le dice, Señor, bendice mis planes. Ya trató la casa, ya compró el negocio, ya hizo todas esas cosas. Y luego dice, Señor, que no me roben, que me la vendan barata. Por favor, bendíceme, Señor. Y luego que no le salen las cosas, se enoja con Dios. No consultaron a Dios para nada, no siguieron el procedimiento de Dios, pero sí quieren que Dios bendiga su guerra. En el 21, aparentemente hay respuesta. Sí hay respuesta. El Señor les dice que suba Judá primero, pero fíjese que no está diciendo yo voy con ustedes, fíjese que no dice yo les voy a dar la victoria. Dice, después salieron los hijos de Israel, se juntaron. En el 21 dice, saliendo entonces de Gabal, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Los de Benjamín mataron a 22,000 de Israel. 400,000 contra 26,000 y perdieron los 400,000. Ah, caray, eso me hace pensar. No, pues Dios dijo que fuéramos. ¿Cómo que Dios dijo que fuéramos? Y ya regresan, la segunda guerra, regresan heridos, asustados, asombrados, y ahora un poquito dudando de lo que se les ocurrió hacer, consultan por segunda vez, de manera un poquito diferente a Dios, ya no son tan irreverentes exigiendo más o menos que me bendigas mis planes, Señor. Dice en el 23, porque los hijos de Israel subieron y ahora ¿qué están haciendo? Lloraron delante de Jehová. Antes no lloraron, dijeron, órale, vente a pelear. Lloraron hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín y ahora ¿cómo les llaman? Nuestros hermanos. Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Pero no les dice, yo voy con ustedes.
No les dice, les voy a dar la victoria. Simplemente les dice, suban. Y van, suben, pelean y vuelven a perder. Vuelven a perder terriblemente. El segundo día, saliendo Benjamín de Gabán contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. 18,000 murieron. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo, y ahora vinieron a la casa de Dios. Ya no lo están haciendo donde les da su gana. Y lloraron, ahora sí están llorando, y se sentaron ahí en presencia de el Señor, y ayunaron, oh wow, aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Lo que deberían haber hecho, ahora lo están haciendo. Ahora sí están asustados, ya perdieron muchos de sus hijos, y ahora los hijos de Israel preguntaron, ahora sí dice Jehová, no dice Dios. Pues el arca del pacto estaba ahí. Y Finés, wow, el sumo sacerdote, al que deberían haber buscado desde un principio, hijo de Eleazar, fíjese que este es nieto de Aarón. Lo que quiere decir que esto sucedió pronto, antes, cuando entraron a la tierra prometida. Dice, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante del arca, delante del pacto en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Ahora sí están pidiendo opinión. Después de la porriza que les dieron, después de que muchos perdieron hijos y esposos, miles de personas, y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. El resultado va a ser victoria, porque vinieron de manera diferente a acercarse a Dios, mi hermano. En el 35 nos dice quién es el que gana. La guerra empieza y en este día actúan de manera diferente. Hacen como que van huyendo, y los de Benjamín, que no se movían nunca de la ciudad, porque ahí con ondas los cachaban a todos. Lo que tenían eran suficientes piedras. Pero los de Benjamín ahora se sienten tan seguros que salen a corretear a los de Israel. Y al corretear a los de Israel les tienden una emboscada. No sé si Dios les dio la idea, no sé si finalmente se pusieron a pensar, pero entonces decidieron, tendieron una emboscada, y cuando salen los de Israel, los de Benjamín, obviamente los empiezan a matar. Ahora, corriendo no podían tirar bien sus ondas, y ya no tenían la bolsa de piedras que tenían, y ya no era lo mismo un target que se mueve a uno donde tú estás y simplemente arrojabas piedras. Ganaron de cierta manera, mi hermano, pero nos dice en el versículo 35, ¿quién fue el que ganó? Dice, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Fíjese la gran cantidad de personas. 25,000 personas murieron. Llegaron, la victoria vino, mi hermano, solo cuando en humildad Israel busca a Dios. Solo cuando el objetivo de Israel coincide y está de acuerdo con la voluntad y el plan de Dios. Aunque fuera brevemente, es que se logra la victoria. A veces, mi hermano, oramos. Hay gente que dice que es pecado orar de esta manera, o que es falta de fe que usted diga, conforme a ti, Señor. Que usted termine su oración diciendo, conforme a ti, Señor. Hay gente que dice que eso es falta de fe, que usted tiene que exigirle a Dios para que Dios le dé. Y que si usted dice conforme a... No, dile a Dios lo que tú quieres. No sé por qué, mi hermano, eso sigue siendo exitoso. Si todas esas personas, le aseguro que han pedido millones de dólares, y yo los veo año tras año y siguen igual. Y yo los veo y se han muerto muchos de ellos, igual que se muere el que no le dijo a Dios que lo sanara. Dios en su misericordia nos da la vida, nos sana. Dios en su misericordia, porque Él sabe mejor todas las cosas. Algunos de nosotros, si Dios nos diera $1,000,000, no estábamos en la iglesia jamás.
Algunos de nosotros, si no tuviéramos una lucha en nuestra familia o en nuestro cuerpo, no buscaríamos a Dios. Todas esas personas que dicen que es falta de fe, no. En ocasiones, cuando la voluntad de Dios se alinea con nuestra petición, Dios nos da la victoria. Hay ocasiones en que no se alinea y el Señor no lo va a hacer. Y Él es soberano y Él es Dios y tú eres un polvo y nada más. Brevemente se asociaron, pero después vemos algo que a veces sucede. El juez se vuelve criminal. El resto de los versículos nos dicen, gana la victoria, ya tienen todo derrotado, ya tienen sujetado a la nación de Israel. Y después que Benjamín se va huyendo, saben que van a perder la guerra. Solo 600 personas, hombres, quedan de todo el ejército, se esconden en unas piedras, pero en el 48 del 20 dice, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín e hirieron a filo de espada así a los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fuere hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. El juez se volvió criminal. Hicieron exactamente peor que lo que hizo Benjamín. Ellos mataron a toda la gente de Benjamín. Solo quedaron de esa tribu 600 hombres y nada más. 600 hombres quedaron vivos. Mataron a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a todos los que no eran soldados, que no tenían nada que ver en el asunto. Cuando el ser humano es el que toma justicia, olvídese, mi hermano. Cuando a veces dice mucho un violador o algo, hacerlo pedazos, pero cuando lo agarra personas que no tienen la autoridad de Dios ni del Estado para hacer justicia y que lo matan y lo despedazan, son igual o peor que el criminal que están destruyendo. Y lo que es más triste y más terrible y nos debería dar más miedo es que todos somos capaces de esa misma violencia, si no fuera por la gracia y el Espíritu de Dios. Hicieron exactamente igual. Lo que Benjamín, ellos fallaron en una cosa y ahora ellos están haciendo totalmente otra. Ahora cuando entienden lo que se dieron cuenta, a veces por arreglar un error, hacemos dos. En el 21 nos va a contar, no lo voy a leer todo, nos va a contar cómo. Y ahora se dan cuenta, hey, dejamos a una tribu, destruimos a una tribu de nosotros. ¿Cómo destruimos un hermano? 600 hombres, ¿qué vamos a hacer? Ellos habían jurado, ninguno de nosotros le vamos a dar unas hijas a esos tipos en matrimonio. Jamás vamos a tener nada que ver. Y ahora sí quieren guardar sus juramentos. Se les ocurre una cosa, contemos todas las ciudades que vinieron a la guerra, ¿vinieron todos o faltaron algunos? Y se dan cuenta, no, hay una ciudad, Jabes no vino a pelear con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos, no están incluyendo a Dios, van y destruyen esa ciudad y matan a todo excepto a las mujeres vírgenes. Y había 400 muchachas sin casarse ahí. Pero les faltan 200, hay 200 hombres, se las dan a ellos. Pero hay 200 que se quedaron sin mujer. ¿Y qué se les ocurre? ¿Cómo le hacemos? Es que no podemos ir en contra. Ya no hay otra ciudad que podamos destruir y robar y no vamos a traer cananitas. Ellos mismos están buscando solución. Nunca incluyen a Dios. Dicen, hay un festival, el Festival de la Vid, donde van muchas muchachas. Y mientras ellas bailan ahí entre las uvas, vamos a esconder a los otros 200 y que secuestren a cada una de ellas. Y que cada quien agarre su jaina. Y así lo hicieron, mi hermano. Tristemente esas muchachas, ese festival no es bíblico. ¿Qué estaban haciendo ahí bailando entre esos lugares? Era un festival cananita en realidad. Ellas son judías, pero están copiando. Y desafortunadamente, mi hermano, salen estos al estilo rancho, se las roban. 200 muchachas. Y los papás no podían decir estamos en pecado porque ellos no dieron las hijas, se las quitaron. Y entonces todo está bien. Fíjese cómo el ser humano soluciona las cosas. Todo está bien, no te agüites, tú no diste tu hija, ellos se la llevaron, no le hace y ahora ve y saluda a lo que es tu yerno. Como lo hacen en los ranchos, se la llevan y a la semana después vienen y piden perdón y luego ya después quieren que les maten un puerco y hagan la boda.
Ahora, esta solución fue al estilo carnal, todo lo que empieza mal termina mal, no buscaron a Dios. Se me hace curioso que el apóstol Pablo es benjamita, o él es descendiente de alguna de estas changas. Pobrecitas abusadas y de algún abusador, ¿eh? El rey Saúl y el apóstol Pablo vienen de ahí. Cheque sus parientes, mi hermano, a lo mejor no están de sangre azul como usted se lo sospechaba. Ahora, hacen todas estas cosas, mi hermano, cometieron injusticia sobre injusticia. Y cuando la justicia del hombre es la que reina, todos sufren, mi hermano. El orden que ve usted en Estados Unidos y en algunos de nuestros países proviene porque tenemos un fundamento judeo-cristiano de los 10 mandamientos, pero es frágil y siempre está en peligro cuando permitimos que el ser humano se ponga a gobernar y hacer justicia, mi hermano. Como dice al final del libro, en el 25 del capítulo 21, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense que en este país hiciéramos lo que bien nos pareciera. Todos critican al cristianismo, pero si no fuera por el cristianismo, no hubiera ley moral. Si no fuera porque el Señor dice no hurtarás, mi hermano, imagínate, no tuviéramos nada. Si no fuera porque hay luces rojas que nos caen gordas, imagínate cuál sería la confusión en el tráfico, mi hermano. Se necesitan las leyes y se necesita el orden. Y el creyente debe de respetarlas, excepto cuando violan la palabra de Dios. De ahí en adelante debe de estar sujeto y respetarlas. Para concluir, mi hermano, 2 horas más. ¿Se acuerda del levita? Empezamos con el levita, ¿verdad? Y ese mugroso ya no volvió a salir. Qué bueno, porque me cae mal. Desapareció de la historia, mi hermano. No sé si intencionalmente o simplemente, fíjese, si este tipo quería ser como el juez de Israel, lo hicieron a un lado. Nomás contó la historia y lo arrancaron de ahí. No se salió con la suya de cierta manera. O más bien lo que sucedió fue eso, mi hermano. Como suele suceder, el que empieza el problema, el chismoso que deja caer la bomba, se va. ¿Se ha dado cuenta que iglesias son destruidas y la persona que empezó el pleito, sin justificación y fundamento, ya no está? Él se va. No le importa que las familias se hagan pedazos, no le importa que el nombre de Cristo sea deshonrado, no le importa que las almas nuevas sufran. La chismosa que dijo que creyó ver que tú estabas allá en la noche, no sé, hablando con quién sabe quién, que después, no, si me hace que no era, esa se va y ya que el matrimonio se destruyó porque no había ni confianza ni amor. El levita, mi hermano, como suele suceder. Pero déjeme decirle algo, se iría de la iglesia, sería de Israel, desaparecería, pero no de la mirada de fuego de Dios, ni de su justicia. Este señor no solo mató a la concubina, mató a 22,000, más 18,000, más 25,000, más toda la gente que había en Jabes. En realidad, más de 70,000 personas, él es responsable de haberles quitado la vida. Más las mujeres, más los niños, más las que fueron secuestradas y vivieron con alguien que quizás no era la persona que ellas querían, en violencia, más las que quedaron viudas, más los que quedaron huérfanos, más los padres que llegaron a la vejez sin hijos porque murieron en esa guerra innecesaria por una verdad que fue editada, por una lealtad que fue equivocada. Todo esto va a caer o está cayendo sobre la cabeza de este levita. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, mi hermano? Cuidado con nuestras palabras. Cuídate con lo que dices, mi hermano. Porque de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán a cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los chismes, esas verdades editadas, la palabra de Dios los prohíbe, mi hermano. ¿Cuál es el mandamiento que dice no mentirás? ¿Se acuerda? Le voy a dar la respuesta. Ninguno. Dice no levantarás falso testimonio contra tu vecino. Eso es más allá que una mentira.
Las mentiras no te liberas, Pinocho. El Señor dijo que son de Satanás. Eso no es que te estés escapando. Todo el que dice mentiras es hijo de Satanás, dice el Señor. Pero el mandamiento va más allá de mentiras. Dice, levantas falso testimonio contra tu vecino. Aquel que dice un chisme que no está seguro, está rompiendo la ley desde un principio, mi hermano. Cuando tú hablas de alguien, o tus palabras son para edificar o para demoler, mi hermano. ¿Son para restaurar o para destruir? ¿Son con gracia, mi hermano, o son con veneno? Porque aún la verdad, dice la palabra en Colosenses 4:6, en Efesios 4:29, aún la verdad debe ser dicha con gracia, con sal. Como que estás hablando a alguien que tú quieres restituir. Si la persona está haciendo mal, tú la quieres restituir. Y vas a hablar con la persona, no con los demás. Hay de aquellos, mi hermano, hay de aquellos que hacen cama con el levita. Y hay de aquellos que han destruido iglesias con sus chismes. Uno que hizo eso en una ocasión, una iglesia hispana bastante amplia, todavía presume de que yo tumbé esa iglesia. No sabes en lo que te estás metiendo, cama. Si alguien se condenó por el escándalo de esa iglesia, tú eres responsable. Aquel que sufrió, que lloró, los problemas, las enfermedades, los dolores de cabeza, y que algunos ya ni siquiera se congregan, tú eres responsable. ¿Y qué de Benjamín? Hermano, no te unas del lado del mal. No dejes que el orgullo o tu lealtad te ciegue a la realidad. Si tu amiga, tu amiguis, o cualquier persona, tu hijo, quien sea, se ha hecho mal, tú tienes que estar del lado de Dios, mi hermano. Sé leal a la verdad, sé leal a Dios y a su palabra. Juzga con la luz de su sabiduría. No lo escondas. No dejes o te unas al mal, como dice el Salmo 1. No camines con aquellos que se sientan en silla de escarnecimiento. Y de Israel, mi hermano, le voy a decir algo. No hay pecados pequeños delante de un Dios que es santo. ¿Ok? Ninguno. De ahí debemos de empezar. Dios es absolutamente santo y no hay pecado pequeño delante de Él. En nuestra sociedad nos hemos vuelto, justificamos ciertos pecados. Es cierto que algunos son más horrendos que otros, pero vamos a dejar que Dios sea el que se encargue de eso, ¿no? Él es el que va a juzgar. Y Él, así como sí debe de haber quizás más castigo para unos, porque también hay premios para los hijos de Dios, depende al que ha hecho más cosas, va a recibir más coronas. Y otros vamos a ir con la del Burger King nomás, a lo mejor. Y cuando la aviente al fuego, lo único que le va a quedar es la banda esa y la ceniza que le den para atrás. Pero aunque la puerta te pegue en las pompis, mi hermano, ojalá tengamos en aquel tiempo. Estando ahí, estamos ahí. Pero eso no es lo que vale esta vida. Esta vida hay que vivirla para agradar al Señor y hacer su voluntad. No por las coronas que nos den y andar como esas señoras que quisieran tener 10 dedos para tener más anillos en cada mano. Sino simplemente porque es para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no merece nada menos que eso, mi hermano. No hay pecados pequeños, mi hermano. Aquí no los justificamos ni los aplaudimos. Ni estamos del lado del ser humano. Estamos de acuerdo con Dios, mi hermano. Pero en Israel encontramos la tendencia que hay muchas veces en la iglesia, y quizás le llamemos hipocresía, de elevar ciertos pecados por encima de otros. Y son modas que hay en la iglesia. Cuando ese país se fundaron, todos decían que brujas, brujas. Y a mujeres solteras, que estaban más bonitas que otras, las acusaban de brujería. Pienso que por envidia. En Salem, Massachusetts, mataron a varias, las llevaron a la hoguera. Yo pienso por las casadas envidiosas, porque tenían miedo que les fueran a robar el marido esa cosa que tienen. Y los maridos enojados porque no quisieron hacer caso. Le aseguro que eso fue.
Muchas veces, ¿cuáles son los pecados de esta época? Aborto, homosexualismo. Los elevamos por encima de otras cosas. E Israel no le interesó que el país era idólatra. No le interesó que este tipo tenía una concubina cuando la palabra de Dios dice que debería tener una sola esposa. No le interesó que este tipo andaba por otro lugar cuando debería estar en el templo. Eso para ellos no fue pecado. Pero que violaran a una... eso sí fue algo tremendo. Mi hermano, para Dios no hay esas pequeñas cositas. Se unieron en furia para destruir a Benjamín, pero no le preguntaron a este tipo, oye, si era tu esposa, ¿por qué no la protegiste? ¿Por qué no te aventaste tú? ¿O por qué no investigaron? ¿Por qué no fueron y le preguntaron al viejo de Efraín, ¿de verdad sucedió esto? No, inmediatamente se volcaron. Y quisieron, mi hermano, hicieron un escándalo. Como le digo, no hay pecados pequeños, pero hablan las palabras del Señor Jesús. Hicieron un escándalo por la paja que vieron en el ojo ajeno, cuando tenían una viga en el propio. ¿Habrá pecados imperdonables, mi hermano? Habrá pecados imperdonables en la iglesia. Habrá un pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Qué dice usted? Deme una lista. Bueno, no, ¿para qué? Le voy a dar una lista aquí, yo. 6:9 de 1 Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero síguele leyendo. ¿Y esto eras? Alguno de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Habrá un pecado que Dios no pueda perdonar? No lo hay. ¿Sabe cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Que alguien se siente en una iglesia, año tras año, y no reciba a Jesucristo como su Salvador. Porque como yo crecí en la iglesia, y porque yo no soy como esos drogadictos y esos violadores, Dios me va a recibir simplemente porque yo sí soy buena gente. Estás destituido y perdido. Porque no hay ningún justo ni aún uno solo. Si lo hubiera y hubiese la manera de que tú y yo pudiésemos haber sido salvos por nuestro propio esfuerzo, no hubiese dado a su Hijo unigénito para que muriese. No hay uno solo. Y la paga del pecado es muerte. Así de sencillo. Ese es el pecado imperdonable. Que te gastes toda tu vida oyendo el Evangelio y que no recibas a Jesús como tu Salvador, asumiendo que tú ya tienes un lugar en el cielo. Que niegues que Dios existe y que te alcance la muerte negando que hay un Dios creador que te da la vida. Que escondas el evangelio de otro y que abuses de la justicia y del prójimo en el nombre de Dios. Que niegues el poder del Espíritu Santo en alguien simplemente porque vuelve a caer en pecado. De ahí en adelante, mi hermano, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Porque la gracia de Dios es más amplia que cualquier pecado. Y porque si hubiese uno, entonces Jesús no hubiese poder haber dicho en la cruz, tetelestai, consumado es. Ten cuidado que no seas de aquellos que asumen por herencia o por buena gente se van a ir al cielo, porque de esos no hay ninguno allá arriba. Hay solamente pecadores arrepentidos y nada más. Pero ¿qué hay de aquellos cristianos que meten la pata? Pues si no fuera uno de ellos, ahorita les tiraba duro. Pero ¿qué hay de aquellos, mi hermano? Que aún conociendo la verdad cometen pecados. Bueno, si de verdad son cristianos va a haber dolor y va a haber arrepentimiento. Va a haber clamor y va a haber lamentación. Pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los corremos de la iglesia? ¿No es la iglesia un hospital? ¿Qué hacemos con ellos, mi hermano? ¿Qué haría usted con David? ¿Mataron a David por su pecado? Le dijo el Señor, no vuelves a entrar.
Le dio una promesa mayor de la que ya tenía. Eso quiere decir que ahorita me voy a ir a pecar, dice el apóstol Pablo, no seas menso. ¿Ok? Y no vayas a decir que en esta iglesia yo digo eso. Está levantando falsos. Dice Pablo, entre más pecado, la gracia de Dios es mayor. Y entonces responde él porque ya sabe cómo somos nosotros en Romanos 6. Entonces quiere decir que yo voy a pecar para que más gracia abunde. No, ¿cómo vas a entender eso? Dice el apóstol Pablo. Tú ya estás muerto al pecado. Pero lo que quiero que entiendas, que aquel que fue una vez justificado. ¿Cuántos de ustedes corren a su hijo porque cometió un pecado? ¿Cuántos de ustedes han cortado y han dicho, ese no es mi hijo jamás? ¿Cuántos? ¿A cuánto les duele a ustedes que su hijo esté en pecado? No el hijo del vecino, el tuyo. ¿Y cuántos vas a decir? Bueno, no puedo seguirle accediendo a que caigan más y más en las drogas, pero a veces simplemente dicen, no puedo. Sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi hijo. Sigue siendo mi hijo. Si tú que eres un pecador, ¿amas así a tus hijos? ¿Qué te hace pensar que Dios no te ama con más, a los suyos, a los de Él, con más profundo amor? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó al sacrificio por pecadores, no por unos que eran buena gente, por pecadores, porque el doctor vino para los enfermos. ¿Ok? Si tú estás sano, no vino para ti. Pero aquellos por los que sí vino, si ya hizo con él, si ya hizo lo máximo, no hará lo mínimo, que es que darte con él todas las cosas. Estoy diciendo, no, hermanos, vivan como quieran. No. Está el legalista amargado, que no conoce el amor de Dios. Y está el que dice, el nicolaita, el libertinaje, el que dice, no, Dios perdona todo. No. Ten cuidado. ¿Qué es lo que estoy diciendo, mi hermano? Tiene que haber repercusión, tiene que haber disciplina. Y cuando el creyente se duele, lo sabe, mi hermano. Pero abandono nunca. Porque si usted como padre y madre no abandona a sus hijos, el Señor dice, si aún tu padre y tu madre te dejaren con todo esto, yo nunca te abandonaré. Él dice, nadie te podrá arrebatar de mi mano, nada te podrá separar del amor de Dios, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro. ¿Por qué cree que incluyó eso, mi hermano? Porque Él sabe que somos frágiles y algunos de nosotros, como ovejas que somos, vamos a ver el pecado y vamos. Yo les sugiero que antes de juntar la piedra, y buscar así una que esté redondita y pesada para que pegue macizo, y antes de sentarse en silla ajena porque la de juez no es tuya, examina tu corazón. Y te voy a advertir una cosa más, cuídate de no caer igual, porque he visto muchos que han corrido y han humillado a personas por sospecha de adulterio, y a ellos los han cachado en la cama con alguien que no es su esposa. Cuídate, porque con la vara que mides también vas a ser medido. Israel juzgó unos pecados más grandes que otros, todos son pecado. Pero si alguno de vosotros pecare, dijo el apóstol Juan, abogado tenemos en Cristo, el cual murió por los pecados tuyos y de todo el mundo. La verdad es que el pecado es un problema de amor, mi hermano. Necesitamos enamorarnos más del Señor. Porque nadie que está enamorado quiere ver que la persona que ama sufra. Es un problema de lealtad equivocada. Es un problema de adoración mal dirigida, mi hermano. Examina cada acusación, Israel. No seas como aquellos incautos que les vienen con un chisme y se encienden. Examina cada acusación, cada caso. Sea lo que sea, tu trabajo es restaurar. ¿Cómo es posible que le creen a un charlatán, Israel? ¿Cómo le creen a un charlatán falso y calculador? Se ganó su confianza y su apoyo.
¿Cómo es posible que en la iglesia en tiempos de día de hoy, mi hermano, hay pastores, malhechores, que prometen riqueza y salud, prosperidad y unción, y la gente los vuelve ricos? Si son nubes vacías, olas de mar. Pero alguien que trabaja arduamente, con trabajos es apreciado, con dificultad recibe apoyo, es cuestionado, es criticado, tenido en poco por el mundo, de una iglesilla cualquier cosa, tenido en poca por la iglesia cristiana que dice, no, pues si no tiene tantos es que Dios no lo ha bendecido. Pero lo peor aún por su propia congregación. Si la popularidad, mi hermano, y el tamaño de una iglesia es señal de bendición y aprobación, entonces no sé dónde vamos a poner al apóstol Pablo. No sé dónde vamos a poner a Pedro. No sé dónde vamos a poner a ninguno de aquellos de la iglesia cristiana. Y por último te voy a hablar del Señor. Si Israel estaba en lo correcto, ¿por qué perdió 2 guerras, 2 batallas? Dios es soberano. ¿Por qué perdieron 2 veces? No te sé decir. Dios hace lo que Él quiere. Dios es soberano. Pero quizás no estaban en la verdad como deberían estar en la verdad. Y también ellos necesitaban ser reprendidos, mi hermano. O quizás la otra opción es que muchas veces, aún estando en la voluntad de Dios, vas a sufrir. Vas a sufrir. Porque es necesario que padezcamos. Y no nos sorprenda, dijo el Señor, el que esté conmigo va a dar mucho fruto. Y aunque esté dando fruto, también lo va a cortar para que siga dando más fruto. Y Pedro nos dice, ¿por qué les sorprende ese fuego de pruebas? Si así como el oro tiene que ser purificado, también nuestra fe lo va a hacer. Dios está con nosotros, mi hermano. Vamos a pedirle al Señor que no seamos como los benjamitas, que no seamos como el levita, que no seamos como Israel, mi hermano. La iglesia es un hospital. Nuestra vocación es restaurar, anunciar la verdad y restaurar. Porque algún día yo y tú también nos vamos a parar enfrente de un Dios que es fuego consumidor. Y ahí no va a haber más pretensión. Vamos a darle gracias al Señor, mi hermano. Si alguna cosa nos ha demostrado el libro de Jueces es que Dios es paciente, grande en misericordia, sufre, castiga, pero también restaura. Y su amor nadie lo puede negar. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la instrucción que nos das, Señor. Te pido por aquellos que necesitan restauración, Señor, que como el hijo pródigo entiendan que el volver a su hogar es lo mejor que pueden hacer, volver a casa. El Señor te espera. No te va a correr como lo hiciéramos nosotros, sino que va a correr Él hacia ti. Te va a llenar de besos. Te va a revestir y va a celebrar. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Más que huir del Señor, más que caer, más que alejarte, corre hacia Él, porque en Él vas a encontrar gracia y perdón. Como la mujer adúltera que miró el rostro del Señor. Los que la acusaron se fueron. Ella se quedó delante del que la podía juzgar, el único que la podía juzgar, y Él le dijo, te perdono hoy, yo tampoco te juzgo. Procura siempre vivir de manera santa y haz tu meta agradar al Señor. Pero si caes, corre prontamente, pide perdón. Abogado tenemos en Cristo, el Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que nos visitaron hoy, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es santa, que es poderosa. Te damos gracias, Señor, a aquellos que hemos conocido tu gracia,
y tu bondad, no solamente al leerla, no solamente en la mente, sino en carne y en corazón. Hemos conocido que eres un Dios de amor y de perdón. Te damos gracias, Señor, y te pido que bendigas a todos los que escucharon esta palabra, los que la van a escuchar, Señor, que en esta semana tú nos des fortaleza, Señor, que tú sanes, Señor, a los que están enfermos, Señor, por Elvia, Señor, que tú nos guíes, Señor, nos dé las fuerzas para hacer nuestro trabajo, que tú suplas, Señor, las necesidades de nuestro hogar, Padre Todopoderoso, que tú abras puertas, Señor, pero sobre todo que en esta semana caminemos más cerca, más íntimamente, Señor, más junto a ti, Padre Todopoderoso. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Por la ofrenda, Padre, para que sea dada en agradecimiento, Señor, en entendimiento, Señor, para que sea usada en sabiduría y en temor, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.